Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre el paciente fóbico. Bien, mi nombre es Ángel Zelaya. Yo les voy a hablar sobre lo que es la conceptualización de lo que es la fobia. La fobia no es solo el miedo extremo de obsesivo a un objeto, animal o situación. Y si bien el nivel del miedo experimentado puede variar con la proximidad del objeto o de la situación temida, es la evitación lo que constituye la esencia de la fobia. Esta evitación es el miedo primario para resolver el problema. El individuo está preocupado por su seguridad, a pesar de dar una explicación racional a su miedo, sabe que esa explica solo una parte y no la totalidad de este. Estará convencido de que es irracional temerle al metro o al transporte público, pero como tiene tanto miedo, no tiene más alternativa que quedarse alejado. Estos síntomas se extienden de una situación a otra. Por ejemplo, un individuo que teme a viajar en autobús desarrollará toda una rutina de evitación, lo que será un hábito con el tiempo, dando pie a que su fobia se fortalezca y que a su vez se extienda. Es decir, al inicio solo evita y teme a los autobuses, luego progresa, evita y teme a las paradas de autobús, y más tarde teme y evita todas las rutas donde transitan autobuses, pudiendo advertir una evolución y extensión de la fobia. Existe también la conducta contrafóbica. Selecciona un medio ambiente en el que el peligro es posible o inclusive probable, pero nunca es cierto. Su sentimiento mágico es: esto no puede ocurrirme. Por ejemplo, alguien que tema a las arañas intentará acercarse a ellas con el objetivo de sobreponerse a su miedo, esperando que éste desaparezca mágicamente al estar expuesto a estos. También posee un compañero fóbico. El temor de la ansiedad del paciente es sumamente contagioso, especialmente para otros individuos con tendencias fóbicas inconscientes. Por ejemplo, alguien que es pareja de una persona con fobia a lugares encerrados evitará estos espacios para no poner en aprieto a su compañero que sufre la fobia. Al evitar estos lugares de manera habitual, el compañero de quien sufre el malestar empezará en automático a evitar lugares encerrados, al punto de repetir el mismo patrón de conducta. La psicodinámica de los pacientes fóbicos nos menciona que se origina en algunos casos en la sexualidad infantil, surgiendo una fobia específica tipo neurosis, ya que desde niño introyecta que el mundo exterior es un lugar de miedos imprevisibles. Es decir, que por ejemplo en la etapa oral, al momento que el bebé necesita alimento y recibe satisfacción en el acto de mamar, experimenta un tipo de ansiedad en los diferentes tiempos de ser amamantado o en caso de ser destetado. Es importante mencionar que si no recibe satisfacción de sus necesidades primarias, puede desarrollar algunos síntomas o rasgos neuróticos. Podemos mencionar también que en la segunda etapa, que es la fase anal, también es muy significativa, ya que los niños en esa etapa muestran una conducta agresiva hacia sus padres por la educación esfinteriana. En la tercera etapa, que es la fase fálica, una de las causas es el complejo de Edipo, por la angustia que experimenta rivalidad con algunas de las figuras parentales. También los niños se ven expuestos a una angustia por el miedo a la castración de sus miembros genitales. Si este conflicto es resuelto en esta etapa, de igual forma no desarrollará síntomas o rasgos fóbicos. Tenemos también que en el periodo de latencia es otra etapa, ¿verdad?, en donde podría surgir lo que es la neurosis como síntoma principal en un paciente fóbico, por la forma de castigo o desaliento a la exploración sexual del niño. Tenemos el punto número 2, que en muchos otros casos el carácter fóbico surge de rasgos parentales fóbicos o coléricos. Estos sobreestiman tanto los peligros del mundo exterior como el peligro emocional interior de la ansiedad. Además, por la combinación de poca confianza en sí mismo o poca tolerancia en relación con la ansiedad, hay una tendencia también de pensar mágico. Con respecto también a la psicodinamia, a la etiología, hay que hablar un poco sobre cuál es el conflicto principal de este paciente. El conflicto principal se encuentra en esos conflictos, valga la redundancia, de ansiedad emocional interiores que tiene el paciente, en los que él trata de reprimir sus pensamientos e impulsos inquietantes. Estos síntomas neuróticos de los que nos habló Larisa dominan la existencia del paciente y se centra en miedos angustiosos. Estos síntomas neuróticos llegan entonces también
a imposibilitar al paciente a hacer algunas acciones que le generan ansiedad. Y él entonces evita esas acciones para reducir su ansiedad. También el paciente fóbico hace uso de ciertos mecanismos de defensa, entre ellos la evitación, la represión, el desplazamiento, la simbolización, la proyección y la negación. La evitación, como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, es lo que constituye la esencia de la fobia. Esta evitación lleva entonces a que el paciente fóbico reprima sus pensamientos e impulsos inquietantes, o sea, estos sentimientos hostiles y negativos que él tiene en sí. Y esto hace que él exhiba una confianza infantil en el entrevistador. Y si esta represión y evitación falla, entonces el paciente fóbico desplaza su conflicto a una situación o lugar en el mundo exterior, es decir, fuera de sí mismo. Cuando él desplaza esta situación al mundo exterior, ocurre la simbolización. Una simbolización que hace que la situación o el lugar externo represente su conflicto psicológico interior. Si él logra evitar esa situación que ha simbolizado, va a reducir su ansiedad. Pero si el desplazamiento tiene lugar sin el mecanismo de defensa de la simbolización, el paciente pasa su atención de un conflicto emocional al medio ambiente en el que el conflicto tiene lugar. Por ejemplo, una persona que le teme a los trenes, si pasa al desplazamiento sin simbolizar, esa persona ya no le va a generar miedo los trenes como tal, sino el medio ambiente en el que se encuentran los trenes, es decir, una estación de tren. El paciente fóbico también proyecta sus impulsos sobre los otros, pero rara vez sobre alguien que es emocionalmente importante para él. También llega a hacer uso de muchos mecanismos de defensa tan primitivos como la negación, porque se centra más bien en el medio ambiente externo en lugar de sus sentimientos internos. Y esto hace que esconda secretos al entrevistante. A continuación hablaremos sobre cómo es este paciente en la entrevista. El paciente fóbico se presenta inicialmente con una apertura en la conversación, ya que relata fácilmente durante la parte inicial su condición. Él hace voluntariamente y en busca de alivio. Sin embargo, a medida que la entrevista vaya avanzando, se va a comenzar a presentar el silencio y la resistencia. Y el progreso de la entrevista depende de si él siente que se ayuda a reducir la ansiedad, evitando tocar algunos temas. La tarea del entrenador en este caso es tratar de mantener la relación con el paciente, pero siempre intentando profundizar en esos temas que causan la incomodidad o en esas conversaciones prohibidas. Muchos de los pacientes fóbicos se hacen acompañar a la entrevista, o si no, tienen a alguien que los recoge cuando ellos salen de la entrevista. El entrevistante tiene que hacerle la petición al acompañante para que esa persona salga y quedarse solo con el paciente, porque el tener el acompañante ahí representa como una defensa para él sentirse protegido y reducir su ansiedad. Unos se muestran con su afán por mostrar sus síntomas, son un poco más abiertos al expresar su problema, y hay otros que son más reservados y evitativos. A medida que vaya progresando la entrevista, sus defensas se van a ir poniendo de manifiesto a medida que se hace la discusión de los síntomas. Cuando se siente incómodo con el tema que se está tratando, él va a tratar de desviar o de mantenerse en un tema neutro, el cual no le produzca tanta ansiedad. La tarea del entrevistante en este punto es seguir con el tema. El entrevistante escucha atentamente todo aspecto de la descripción de síntomas por el paciente para comprender su significado psicológico, pero no interpretará esto más adelante cuando ya vaya avanzado el tratamiento. Seguiremos hablando de evitación. Surge cuando el paciente en algún momento percibe el peligro. El entrevistador se informará acerca de la manera de tratar los problemas de la vida del paciente. La tarea del entrevistador está en formular preguntas de modo que el paciente no pueda dejar de examinar problemas reales. Al lograrse esto, el mecanismo de evitación se percibirá en su forma más pura. Al decir al paciente, prefiero no hablar de esto,
Este es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico en la entrevista? Porque permite establecer que la ansiedad no es una razón para la evitación. Este paciente omite con frecuencia datos capitales acerca de las áreas importantes de su vida y niega la responsabilidad de dicha omisión. El paciente probablemente dirá que tiene problema alguno en esta área, quizás también que no tiene nada que decir de esto al respecto o que no tiene relación con sus síntomas.